Buenos días con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Bien, vamos, 8. Vamos 8 participantes que vamos conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Tranquilo. No, en la mañana ya tuve 2 horas de clase, ahora vamos a 2 horas más. Quisiera ver quiénes están participando en el grupo. Si nos podemos presentar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo están? Buen día, profesor. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted cómo está? Ahí, a ver, ¿cómo están? Ahora sí, le veo a Jenny Tello. A ver si nos podemos ver un poquito las caras. Janita Elizabeth, qué gusto de verte. Igual, profe. Con todas las distancias del caso, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Tranquilo aquí en este aislamiento, dígame, sin salir a la calle. Ay, sí, pues. Sí, pero ¿Qué tal, profesor? ¿cómo están? A ver, vamos saludándonos todos, vamos a ver cuántos estamos. Vamos, somos 8 los que estamos participando. Aquí hay un alumno que se llama Lenovo, no hay el nombre. Ingresó así, profesor. Quise cambiarlo, pero ya no supe cómo. ¿Cómo estás? Bien, profesor. ¿Qué tal? ¿Y usted cómo va? Tranquilo, ¿ah? Esperando ya para comenzar este curso virtual. Ustedes saben que es todo nuevo y complicado, con el internet muy lento. Estoy utilizando el internet de mi celular, no ha habido un motivo de me he cambiado de casa y no he podido traer el internet. Charlie, ¿cómo está Charlie? Muy bien, ¿Qué tal? ¿Qué dice? bien, bien todavía. Gracias a Dios. Hay que cuidarse, ¿ah? No hay que estar saliendo a la calle. Rubén está, Rubén al día. Rubén García está. Sí, profesor. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, profe. Gracias a Dios. Todo tranquilo. Hay que verte, pues, Rubén, tu cara. ¿Por qué te escondes? Está activado mi cámara. ¿Está activado? Ahí está. Muy bien, Rubén. Un gusto de verte. Tus compañeros te están viendo también. Buenos días a todos, compañeros. ¿Qué tal? Hola. Dicen que, a ver, don Pedro Vela, ¿estará Pedro Vela? Pedro Vela. Pedro. Rubén está cambiado, ¿ah? No está como en el primer ciclo. Nada, profe. Rubén, Pedro Vela está. Ese Charlie. Pedrito, queremos verte. Buenos días, profe. ¿Dónde está don Pedro Vela? Profe, buenos días. Buenos días. El motivo es que estoy llevando clase a través de mi celular y su cámara no funciona. Ah, no funciona, pero vas a escuchar toda la clase. Sí, profesor, Bien, Pedro. Esperamos pues que nos podamos llevar a este curso de la mejor manera. A ver, ¿alguien más que está en línea puede saludar? ¿Y ese por qué Lenovo? ¿Por qué está Lenovo así?
Profe, le explico, quise ingresar, y me pedía para cambiar el nombre y no me fijé y ya ingresó así. Ya, perfecto. Ya, ya. Pero ¿Alguien sí más está en línea? Solamente estoy viendo 4 que están en línea, pero son 8 que están en línea. Estamos 8, Charlie, Pedro, Bela, Chichipe, Diana Elizabeth, Jenny Tello, Rubén García, Carlos Dávila. A ver, Carlos Dávila, que nos salude. Carlos Dávila, que nos salude. ¿Está Carlos Dávila? Ya. A ver. Diana, ¿qué opinas tú de esta epidemia, de esta pandemia? Carlos Dávila no puede, no sale. Diana. Pues que nos afectó gravemente, ¿verdad? No solo, por ejemplo, en las clases, o sea, en todo. Ahora ya no ni siquiera podemos salir ni nada de eso. Y pues lo único que queda es cuidarnos para no contagiarse. Tú sabes, Diana, que hoy día en el Perú hay 45.928 personas ya infectadas por el virus Pues sí, algo así. y muertes y víctimas mortales 1.286, 86 más que ayer. Hoy día a la 1:12 van a actualizar, porque estos son los datos de ayer. Pero recuperados hay 13.550 ya en el Perú. Esta epidemia es grave, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día vamos a ver cómo actualizamos. Yo en el registro de alumnos matriculados en el curso de recursos naturales, tengo 12 alumnos matriculados hasta ahorita. No se han matriculado todos los compañeros, porque eran más de, no sé por qué motivo. Les tengo, en lista tengo a Dávila, me van a ir diciendo, cuando yo voy llamando lista, por favor, me van a ir diciendo, ya los conozco, ya nos conocemos. Dávila Rojas, Luis Carlos, ¿está? No está. Epiconte Refón, Charlie. Charlie. Muy bien, Charlie, gracias. Gustavo García. Rubén García. Presente, profesor. Muy bien. Clendi Guamán. Clendi Guamán. Hurtado Llames. Hurtado Llames. Saavedra Córdoba. Milena Ayira. Santillán Pérez Alex Martín. Presente, profesor. Martín está con está con el Lenovo. tema de Lenovo. Martín. Jenny Vanessa. Presente, profesor. Bien. Pedro Vela Chichipe. Pedro Presente, Vela. profesor. Muy bien. Presente. Diana Elizabeth. Presente, profe. Y Dominic. Dominic, ¿no está? Dominic, muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A quiénes no he llamado, por favor? ¿Rubén no está en lista? ¿A Rubén sí está en lista? Sí, profe. Ya. ¿A quién no he llamado? Dávila. Mira, ve, he llamado a Charlie, Rubén. 6 alumnos, 6 nomás he llamado, pero yo tengo acá 7, falta 1. ¿A quién no he llamado?
Charlie, Rubén, Alex Martín, Vanessa, Pedro y Elizabeth. Jenny Tello, Jenny Vanessa también está. ¿Quién más? ¿Quién no he llamado? ¿Alguien no he llamado? Porque tengo 8 participantes y he llamado a 6. Carlos Dávila. Carlos Dávila. Carlos Dávila. ¿Qué pasa con Carlos Dávila? ¿No contesta? ¿Algún problema con Carlos Dávila? Ya. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos, ya nos hemos presentado y vamos a ver, nos hemos saludado. Voy a ver. Profesor, su micrófono está silenciado. Ya. Entonces, para compartir pantalla, y entonces le estoy presentando un point de los recursos naturales. El curso va a constar de 2 partes. La parte teórica va a ser hoy día y la parte práctica el día de mañana a partir de las 5:40 de la tarde. Este curso es un curso de cuestiones generales, perdón, y Gustavo García estoy aceptando, y es un curso de estudios generales y que su clasificación, identificación, etcétera. ¿Por qué estudiar recursos naturales en ingeniería, en la carrera de agroindustria? Entonces, el curso va a constar de 3 unidades. La división del curso va a ser en 3 unidades. La primera unidad, recursos naturales, población y territorio. La segunda unidad está vista para el uso actual del agua, el aire, la energía solar y el suelo. Y la tercera unidad tenemos la biodiversidad y la actividad forestal. Eso más o menos estamos viendo que el sílabo se va a dividir. El sílabo ya está subido en la plataforma del Classroom y estamos describiendo las 3 unidades que vamos a estudiar durante esto. El curso comienza hoy y va a terminar el 21 de agosto del presente año. Todo va a ser en forma virtual. Los temas van a ser totalmente en forma virtual, la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica hemos adaptado unas especies de talleres que vamos a conversar y vamos a dialogar sobre los documentos que vamos a poner que están en el Classroom. En este caso, la parte práctica vamos a tratar con la Agenda 2030 que vamos a tratar y Desarrollo Sostenible el día miércoles, que para lo cual ustedes van a leer y vamos a tener que participar en forma virtual
con nuestras opiniones y con nuestro trabajo que vamos a hacer. Teniendo en cuenta que son 3 unidades, distribuidas en 3 unidades de la siguiente manera. Entonces, tenemos la unidad 1, tenemos la unidad 1, tenemos la unidad 1, se nos ha unido un alumno, tenemos la unidad 1, que es recursos naturales, población y territorio. En esta unidad vamos a trabajar cada tema una semana. Tenemos 4 semanas para esta unidad. Los recursos naturales y su clasificación, identificación y clasificación de los recursos naturales. ¿Ya? Y para la parte práctica vamos a trabajar de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible. El tema 2, vamos a conversar sobre la relación entre población y el uso de recursos y la tecnología. La flora y fauna de la región Amazonas lo vamos a dejar para la parte de la práctica con la cosmovisión de los pueblos indígenas enfocado, los pueblos amazónicos y la conservación de los bosques. El tema 3 será el clima, los elementos, factores, importancia del clima, y para la parte práctica vamos a trabajar con factores del clima en la agricultura mediante gráficos y mediante dibujos que vamos a hacer cada uno de nosotros desde nuestro computador o desde nuestra casa. El cuarto tema va a ser uso actual y potencial de los recursos naturales. La parte jurídica va a quedar para la Constitución Política y la Ley de Flora y Fauna, Fauna Silvestre, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para la parte de la práctica. Entonces, esos son los 4 cursos que va a corresponder a la primera unidad y un tema por semana. Cada semana tiene su teoría y tiene su práctica. Entonces, vamos a... Ya, entonces ahí. Cuando nos hacemos la pregunta, siempre vamos a decir, ¿qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza, ¿sí? Y sin medir la intervención de la mano del hombre. Estos tienen una influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer las necesidades. Cuando nosotros hablamos de recursos naturales, hablamos de todos aquellos elementos que están en la naturaleza. Y, perdón, me están, Milena no ha ingresado. Profesor, No disculpe, puede, tiene problemas para ingresar. ¿Por qué? Si le he mandado la invitación a Milena. Sí, pero Me dice dice que que le le pide salga, contraseña. le pide contraseña. ¿Cómo? Le pide contraseña, profesor. Pero la contraseña está en el grupo del WhatsApp. Diga, hay que pedir, voy a decir, la contraseña. Ya le envié la contraseña, profesor. Sí, Espero que ya pueda ingresar. Ojalá que pueda ingresar, Milena. Le vamos a estar esperando. Vamos, 9 participantes. Ya. Decíamos que los recursos naturales son todos aquellos elementos que están en la naturaleza y que están al servicio del hombre. Cuando hablamos de recursos naturales, también hablamos de materias primas, ¿ya? Y sirven para satisfacer las necesidades de la población. Están al servicio del hombre.
están al servicio de la población, los recursos naturales. ¿Qué importa? Vamos a ver, siguiendo a ver, los recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de todos aquellos elementos que se encuentran en la naturaleza, definitivamente, que pueden ser de diferentes, por su clasificación pueden ser de diferentes situaciones, como vamos a ver ahorita. Los recursos naturales son renovables. Renovables será nuestro tema de la clase durante todo este ciclo. Los recursos naturales se dividen para mí, en mi concepto, en tres, pero para la mayor parte de los textos de los manuales solamente hay dos divisiones, en recursos naturales renovables y no renovables. Los recursos naturales no renovables no lo vamos a poder ver nosotros porque no es nuestra materia de estudio. En los recursos naturales no renovables están los metales y los no metales. Todos los minerales, todos los, ¿cómo podemos decir? Los recursos energéticos, como por ejemplo el gas, como por ejemplo el petróleo, están en los recursos no renovables. Aquellos recursos que el hombre los utiliza y se agotan de la naturaleza. El gas, por ejemplo, como hemos dicho, el petróleo y el oro, la plata, el zinc, todos esos recursos que van a ser aprovechados por el hombre, y cuando el hombre va a hacer un uso desmesurado de estos recursos, se van a agotar. También son conocidos como materias primas. Los recursos naturales renovables son todos aquellos elementos que están dentro de la flora y la fauna. Son todos los elementos, vamos a decir, plantas y animales que están en la naturaleza. Son materias primas y sirven como recursos agroindustriales también. Agroindustriales. ¿Por qué? Porque van a ser transformados por la mano de hombre después de la producción, primero por la agricultura, después por la agrotransformación para ser transformados en elementos alimenticios. Digamos, el trigo en harina, la papa en papitas light, los pescados, el atún en conservas, etc. Entonces, cuando hablamos de los recursos naturales, hablamos de todos los elementos de la flora y de la fauna, de todos los elementos del reino animal y del reino vegetal. Vamos a decir eso para poder entendernos mejor, para poder avanzar. ¿Sí? Los recursos naturales renovables tienen también una sección donde nosotros llamamos recursos naturales permanentes, que están en la naturaleza y que no se van a agotar. Algunos dicen que sí se van a agotar, pero es permanente porque permanecen en la naturaleza. Son los 5 elementos que están ahí. El agua, la tierra como elemento, como recurso natural, el agua como recurso natural, el aire como recurso natural y la energía solar que está como recurso energético que es importante para el beneficio del ser humano y de la tierra. Vamos a, en el transcurso de las clases, vamos a ver la importancia de cada uno de estos recursos para la satisfacción de las necesidades del hombre y también para generar dividendos. La importancia de los recursos naturales. Cuando nosotros hablamos sobre importancia de los recursos naturales, ¿qué podemos decir? La importancia, yo podría decir así a priori que es real, es todo, podría decir, los recursos naturales. Y ahora más en esta pandemia, con esta pandemia, hemos visto que el hombre tiene que regresar nuevamente a la relación naturaleza y ser humano, esa gran relación. Los recursos naturales, a pesar, son de los bienes más apreciados que posee el ser humano. Son materias primas, están al beneficio del ser. La importancia no solamente es hoy, sino ha sido históricamente
la importancia de los recursos naturales. Ojo, que por los recursos naturales han habido guerras a lo largo de toda la historia. Y según dicen los investigadores, que si hubiese la Tercera Guerra Mundial sería por el agua, por el control del agua, que el recurso hídrico sería el recurso natural más importante que tiene ahora la humanidad y que está faltando en determinados sitios del planeta, está faltando esto. Entonces, la importancia de los recursos naturales es casi todo para el ser humano, ¿sí? La fauna, la flora, la pérdida de los bosques, etc. El planeta estaba sufriendo y ahora supuestamente con esta pandemia el planeta se está recuperando. Entonces, los recursos naturales también tienen que ver con el cambio climático, con la merma del recurso del agua, son imprescindibles para la continuidad del ser humano. Son básicos, son ultra necesarios para el ser humano. Incluso la continuidad del planeta depende de los recursos humanos, especialmente de las plantas, ¿sí? Las plantas ayudan en el proceso de purificación del medio ambiente. Dicen que hay que sembrar más plantas porque la capa de ozono en estos momentos, dicen los científicos, que está recuperando la capa de ozono. Entonces, la importancia de los recursos naturales creemos que es todo. Si nosotros nos sentamos a la mesa o nos comenzamos a preguntar ahorita, ¿de qué viene el fideo? Vamos a decir, el fideo viene de la harina y la harina viene del trigo. Y entonces, por lo tanto, ahí está el recurso natural, el trigo. Pero el trigo tiene que tener la mano del hombre ahí mediante la agricultura para poder. Decimos también el pan está en la mesa, o decimos vamos a saborear esta carne, la carne de res, es un recurso natural, el ganado vacuno, que mediante la ganadería se tiene que criar, se tiene que conservar. Las verduras de la parte, entonces todo lo que viene es recurso natural. Entonces, hoy estamos viendo que la importancia del trabajo del hombre del campo es básico. Ahora nos estamos dando cuenta de eso. Y nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin fútbol. Claro, el fútbol, los que decíamos que no podíamos vivir sin fútbol, ya hemos vivido sin fútbol durante estos 50 días. Hoy día tenemos 50 días de este aislamiento sanitario que estamos viviendo en el país. 50 días que no hemos echado para nada el fútbol. La vida continúa, pero ojo, pero sin la agricultura, sin el trabajo del agricultor, sin los recursos naturales, no podemos vivir, definitivamente. Entonces, la importancia de los recursos naturales es casi todo para el hombre, ¿sí? Para la vida del hombre. Y a lo largo de la historia, hemos visto, si nosotros hacemos un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad, ustedes han estudiado ya en la secundaria la importancia de las sociedades complejas, vamos a decir. Han estudiado la cultura mesopotamia, han estudiado la cultura china, la cultura hindú, han estudiado las culturas clásicas. Y entonces vemos que siempre estas culturas importantes, que son las culturas hídricas, como la cultura mesopotamia, que se han desarrollado. La cultura mesopotamia se ha desarrollado entre los ríos Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia, que significa región entre ríos. Entonces, ¿para qué? Los ríos Tigris y Éufrates han sido importantes porque en esos valles el hombre se estableció y tuvo pues una agricultura floreciente. Las sociedades complejas todas se han ubicado al lado de un río. La cultura egipcia en el río Nilo. Y el río Nilo ha sido prácticamente lo más importante que pudo tener esta cultura,
¿Por qué? Porque la actividad agrícola basada en las estaciones inundación, siembra y cosecha, sobre los estados del río, han dado pues inundación, siembra y cosecha, han hecho su actividad cultural, su actividad económica y todo lo demás a lo largo del río Nilo se ha dado pues en la cultura egipcia y esa agricultura extraordinaria. Cuando crecía el río, la inundación, y cuando bajaba el río dejaba los sedimentos para que las tierras queden pues fertilizados con estos nutrientes del río Rima, y entonces venía pues la siembra y luego la cosecha, y ha configurado la vida cultural, económica, socioeconómica del pueblo egipcio. Podemos ir describiendo cada uno de los demás pueblos. Por ejemplo, la cultura china que nosotros vemos es extraordinaria muralla china, que hoy día dicen que el virus se originó en la ciudad de Wuhan. Y entonces, todo eso, podemos decir, ¿dónde esta cultura china es milenaria? Entre los ríos Huangbo y Huangsekiang se ubicó ahí la gran cultura china, y el río ha sido importante. ¿Por qué? Porque el recurso hídrico para la alimentación del hombre, para su actividad agrícola, se ha desarrollado una agricultura extraordinaria, especialmente del arroz. La cultura hindú, entre los ríos Ganges y el río Hindú, se desarrolló esta cultura hindú milenaria, rica totalmente en filosofía, con sus grandes obras como el Mahabharata, el Ramayana y todo lo demás. Pero el río, el recurso hídrico ha sido donde se estableció primeramente esta cultura, esta sociedad que los historiadores llaman sociedades complejas. Igual podemos decir, cuando nosotros analizamos en América del Sur, especialmente en el tiempo de los incas, cuando Manco Cápac y Mama Oyo comenzaron para fundar el imperio de los incas, se establecieron en un sitio donde estaba el río, porque el río era muy importante por el recurso hídrico, el agua para la vida de las personas y para su actividad agrícola. Y por eso es que decimos que los incas, la sociedad inca ha sido una sociedad netamente agraria, y donde se desarrolló pues una agricultura extraordinaria de la papa, de la quinoa, y las actividades ganaderas de los camélidos americanos. Está mal dicho aucénidos, por si acaso no hay que decir aucénidos, los camélidos americanos, como la llaman la vicuña y la alpaca. Entonces, todo eso podemos decir la importancia de los recursos naturales. Seguimos avanzando en la historia y podemos ver que grandes historiadores han visto que los recursos naturales han ocasionado guerras. Nuestra historia del Perú en su historia tiene una guerra, la guerra con Chile. Entonces decimos, ¿por qué se ocasiona la guerra con Chile? Cuando analizamos las causas de la guerra con Chile, pues evidentemente por el recurso natural, que era pues el guano y el salitre. Europa en ese momento vivía una crisis por las sequías que habían en Europa, vivía una crisis total de alimentos y todo lo demás, y necesitaba, porque los suelos se habían empobrecido totalmente, y Europa necesitaba un fertilizante, necesitaba una materia prima para abonar sus tierras. Entonces, esto fue el guano de las islas. Increíble cantidades de toneladas de guano han salido de las islas guaneras del Perú. Pero ¿por qué esas islas guaneras? Cuando estudiamos el mar peruano, por la presencia a lo largo de toda la historia, de un microorganismo llamado plancton y fitoplancton y plancton, que ha dado pues a una cadena alimenticia extraordinaria, especialmente de la anchoveta, que ha permitido que haya pues una gran producción de aves guaneras, y estas aves guaneras comenzaron a botar sus excrementos en las islas, y durante miles de años se han ido acumulando, y esta acumulación de guano en las islas
ha sido pues que pueda el elemento netamente del guano como fertilizante y abono para las tierras en Europa que necesitaban. Entonces, y los grandes imperios de aquel momento, como Inglaterra, pues armaron a Chile y entonces se dio la guerra del Pacífico, pero muchos lo conocen como la guerra del guano y del salitre, igual que el salitre también como fertilizantes importantes. La guerra del Chaco también en América del Sur, en Paraguay, se dio también por los recursos naturales. Entonces sí podemos decir, lo último que hemos podido ver, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra del Golfo Pérsico, ¿por qué? Por el petróleo. ¿Por qué Estados Unidos quiere invadir y quiere bombardear y quiere amenaza a Venezuela? Por el petróleo, porque Venezuela es una de las grandes reservas de petróleo en el mundo. Entonces, los recursos naturales se vuelven pues un punto importantísimo en la vida y en la existencia del ser humano. Entonces, ¿cuánto podemos hablar más de los recursos naturales, de la importancia de los recursos naturales? Que tanto para la historia de América Latina, Eduardo Galeano, un gran filósofo, pensador, escritor uruguayo, ha escrito Las venas abiertas de América Latina, donde va a describir que desde el momento que llegaron los españoles, los intereses han sido los recursos naturales, el oro y la plata, después las perlas preciosas y todo lo demás, y así sucesivamente. Entonces todo es ocasionado por los recursos naturales. La importancia que tienen los recursos naturales es tremenda, 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 tremenda. No hay explicación para poder decir cuánto es la importancia de los recursos naturales. El Perú es uno de los países más vegadiversos del mundo, donde hay una gran cantidad de recursos naturales, especialmente en biodiversidad y en recursos naturales también. El Perú es uno de los principales países productores de oro, de plata, de cobre, de bronce, estaño y todo lo demás, y por la presencia de la cordillera de los Andes, que vamos a ver en su momento, y por la presencia de la Amazonía peruana, que tiene una gran riqueza de biodiversidad. También la costa, la sierra y especialmente la selva peruana, que tiene mucha biodiversidad. La biodiversidad es parte de los recursos naturales y es importante defenderla. Entonces, cuando vamos viendo nosotros, cuando vamos analizando la importancia de los recursos naturales, no alcanzaría nuestras palabras para decir, es todo para el hombre y es primordial que tengamos un uso racional de los recursos naturales, uso y conservación de los recursos naturales. A esto, cuando los expertos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer por los recursos naturales, el uso y conservación de los recursos naturales es implementar proyectos como Estado, un macroproyecto para reforestación, por ejemplo, dicen algunos. Algunos dicen, bueno, un programa de educación ambiental y de extensión rural. Dice, ¿qué es un programa de educación ambiental? Que el hombre desde niño tenga la conciencia de que es importante conservar el medio ambiente. Entonces, proteger las cuencas hidrográficas, dice, para evitar su deterioro. Entonces, es importantísimo que podamos, el manejo de cuencas hidrográficas, el proteger el recurso hídrico, suspender todo tipo de tala ilegal. O sea, nos van presentando una serie de proyectos, de cosas que podemos decir, hoy tenemos que hacer el esfuerzo de conservar los recursos naturales, construir viveros con plantas nativas, según las zonas, etc. Ustedes podrían decir, ¿qué más podríamos ir para conservar los recursos naturales? No lo sé, pero ustedes podrían decir, varias cosas, profesor, podríamos hacer, pero tenemos que tener esa conciencia ambiental de conservar. Cuando analizamos los recursos naturales y cuando analizamos su uso, vamos a decir, eso nos lleva a que trabajar el desarrollo sostenible. Entonces, para el taller que vamos a tener para el día miércoles en la tarde,
vamos a analizar, ya está en Classroom, está para analizar de los objetivos del milenio a la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando decimos, ¿qué es desarrollo sostenible? Acá nos va a venir otra pregunta, ¿qué es desarrollo sostenible? Dice que para que el desarrollo sea sostenible, debe tener tres vertientes, tres directrices, tres elementos que son básicos para decir que es desarrollo sostenible. El primero sería crecimiento económico. Claro, es importante el crecimiento económico. Claro, ¿quién no va a querer crecer económicamente? Todos. Todos queremos los beneficios económicos que puede traer los recursos naturales o cualquier actividad que tengamos. No, estamos estudiando para ingenieros agroindustriales porque nos interesa trabajar como ingenieros agroindustriales y decir, vamos a ser ingenieros agroindustriales porque necesitamos mejorar nuestra situación económica y tener un ingreso económico importante. Todos estos. Crecimiento económico es un punto importante. Todas las personas deben crecer económicamente. Entonces, segundo, inclusión social. ¿Qué es? Que este crecimiento, que la venta del oro, que la venta de la plata, que la venta del estaño, que la venta del cobre, que produce nuestro país, o la venta de los recursos naturales, también estos beneficios de la venta lleguen a las personas más vulnerables, a los más pobres. Lleguen a los campesinos, pero ¿de qué manera va a llegar? Mejor educación, mejor sistema de salud, mejores programas sociales, etc. De esta manera va a llegar, que sea inclusivo, inclusión social, el segundo punto. Ya el segundo punto, inclusión social. Y el tercer punto, sostenibilidad ambiental, que exista un equilibrio ambiental, que se aproveche los recursos naturales, pero sin comprometer a la existencia de las futuras generaciones en el futuro. Entonces, es importante que podamos hablar de reducir, de reciclar, de reusar, ¿sí? De recuperar y también de rechazar. Yo diría las 5 R's ahí que podríamos tener. Entonces, pero solamente podemos tener 2 R's. Reciclar y reducir. ¿Sí? Reciclar y reducir. Con estas dos, yo creo que podríamos trabajar y podríamos ver qué podríamos hacer para que realmente tengamos un desarrollo sostenible en el país, en nuestra comunidad, en nuestro distrito, en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestro Perú, y ser ciudadanos del mundo para conservar eso. Hasta aquí me quisiera quedar un poquito callado y podría decirles a ustedes cuál es su opinión. Voy a ir preguntando cuál es su opinión de cada uno de ustedes sobre esto. A ver, preguntamos. ¿Quién ha...? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ya. Yo recién me acabo de unir, ¿me puede tomar en cuenta en la lista? ¿Cómo te llamas? Saavedra Córdoba. Saavedra Córdoba Milena Aguira. Sí, Milenita. Es un gusto tenerte en la clase. Esta clase es virtual, estamos entrando, estamos todos haciendo el esfuerzo. Es nuevo, tenemos 7 participantes, 8, pero nos falta uno, no sé por qué no me sale. Ya dígame. Ahora voy a preguntar. Charlie, ¿algo que nos quieras decir de los temas que estamos conversando? Charlie. Charlie. ¿Qué pasa con Charlie que no contesta? A ver, Rubén.
Rubén, Presente, profe. dígame, ¿cuál sería tu opinión acerca de los recursos naturales y su conservación, vamos a decir? Mi opinión, profesor, sería, por ejemplo, que todo debe haber una buena educación para un buen equilibrio ambiental. Esto sería muy importante que toda la sociedad, toda persona venga educándose desde muy pequeña para que pueda, o sea, los recursos naturales renovables, saber utilizarlos de una manera adecuada y no explotar hasta que nos afecte tanto en la salud y en muchas enfermedades como hoy en día estamos viendo. Rubén, en tu zona, en tu distrito, en tu sitio donde vives, ¿cuáles son los principales recursos naturales que tú has podido observar? La naturaleza, profesor, por ejemplo, los árboles, otro el agua, todo lo que es agricultura, el Valle del Alto Mayo. El Valle del Alto Mayo. Entonces, ahí el río más importante es el río Mayo. Río Mayo. Sí, que nos conecta por medio del Guayabamba. El Guayabamba es un afluente, un tributario del río Mayo, ¿sí o no? Sí. Así es, profesor. Bien, también vamos a ver cuencas hidrográficas para ver las cuencas hidrográficas, especialmente en el Perú, y las cuencas hidrográficas que hay en Sudamérica y en Amazonas. Vamos a tener un tema de cuencas hidrográficas para eso. Martín, ¿estás atento, Martín? Martín. Martín. Vanessa. Vanessa. Sí, profesor, puedo escuchar. Vanessa. Lo escucho, profesor. Ya, dime, Vanessa, tú, aparte de las soluciones para ayudar a los recursos naturales, ¿cuál sería de estos puntos que hemos puesto nosotros en el point que tenemos a la vista? ¿Cuál sería el que tú te dirías, yo me intereso más en esto y podríamos trabajar en esto más? ¿Cuál de estos 5? Hay muchos más, o si tú quieres otro más, puedes ponerlo otro más, pero en estos 5, ¿cuál sería el que te gustaría trabajar más o te parece muy importante? Un comentario. Yo creo que el importante sería el diseño de programación de educación. Sube un poquito tu voz, por favor. A ver, ¿ahí me puede escuchar? No, acércate más a tu micro. Y Ya ahora estoy sí. bien cerca. Y ahora sí. Para mí el punto sería diseñar un programa de educación ambiental, ya que todo viene desde la concientización de la población. En base a eso se puede lograr muchas mejoras en cuanto al buen aprovechamiento de la materia prima. Sí, educación ambiental. ¿Y tú crees que con un programa de educación ambiental ayudaríamos a conservar los recursos naturales? Claro, en cuanto al programa de educación se refería también a la población y a las empresas, ya que mayormente el despilfarro o el mal uso de estas materias viene también por parte de esta. Bien, Milena. Vanessa. ¿Ah? Vanessa. Vanessa, muy bien, Vanessa. Milena, a ver, Milena. Dígame, profesor. ¿Por qué sería para ti importante tener un programa para proteger las cuencas hidrográficas? A ver, como sabemos, para proteger los recursos naturales nosotros debemos evitar Sigue, ya. Nosotros debemos evitar la contaminación. Entonces, cuencas hidrográficas agrupa las aguas, ríos, así. Lo que debemos hacer es evitar, por ejemplo, lo que solemos hacer es botar la basura, plásticos así al río. En cambio, una forma de evitar eso es reutilizando las cosas. Por ejemplo, esas botellas de plástico se pueden reutilizar en cosas nuevas y así evitaríamos contaminar.
¿Cuál era su pregunta? No digo, un programa, para ti sería importante un programa de proteger las cuencas hidrográficas. Claro, porque en la sierra las personas consumen del agua de los ríos y entonces habiendo un programa que protege estas cuencas hidrográficas, eso brindaría una mejor calidad de vida a las personas. Sí. Y Diana Elizabeth, en unos minutos nos puedes explicar tú la importancia que tienen los recursos naturales para la vida del hombre, para el sostenimiento del mundo y todo lo demás. Pues obvio que son muy importantes, ya que nos permiten esto, es indispensable para la vida. Por eso es muy importante cuidarlos. ¿Cómo le explico? Promulgar su cuidado, su mantenimiento, ya que, o sea, nosotros mismos somos los beneficiados de eso, ¿no? Y si tenemos nuestros recursos naturales en buen estado, pues tendremos una vida más saludable. Diana, tú sabes lo que son las vitaminas, ¿sí? Sí. ¿Dónde están las vitaminas? Pues incluso hasta en los rayos del sol, en los frutos también. ¿La vitamina C dónde está? Pues en los frutos que son ácidos, en los cítricos. Los cítricos, Como en el la limón y naranja, eso. el limón y todo lo demás. Y hoy son importantes porque el hombre está necesitando fortalecer su sistema inmunológico ante este virus Sí, que está, ¿sí? Entonces, la sí, exacto. vitamina A está en la zanahoria, que es recurso natural. Imagínate, las proteínas están en las carnes. Entonces, es tan importante y subestimamos la importancia de los recursos naturales. Los recursos naturales es todo para el ser humano. Yo creo que es todo para el ser humano. Exacto, Es vida, que es más importante, ¿sí? La vida. exacto. O sea, sin ellos, pues nosotros no podemos prevalecer, ¿no? Sí. Pedro, Pedro, ¿está atento, Pedro? Pedro, don Pedro, Pedro Vela. Ya, como no contesta Pedro, vamos a ver con Charlie. Charlie está. Charlie. Charlie está conectado. Charlie. A ver, no quiere contestar Charlie o no está conectado. A ver, Rubén. Escucha, profesor. Rubén. Le escucho, profesor. Dígame, el recurso suelo, el recurso tierra, ¿qué importancia tiene para la vida del hombre? Para mí el recurso suelo tiene una muy buena importancia juntamente con el agua porque nos permite obtener, sembrar nuestros alimentos, nuestros cultivos, que no solamente para nuestro consumo local, sino también para la exportación. Y el recurso suelo es muy importante, profesor, porque nos permite obtener unos mejores productos, unos mejores, por ejemplo, mejor economía mediante eso. Y eso es muy importante, profesor, cuidarlo. Por ejemplo, muy cerca de acá, en un distrito llamado Elías Soplín Vargas, se encuentra una planta de cemento, lo que es cemento selva. Es lo que está ahorita causando mucha controversia con la población sobre
la conservación del suelo. Hoy en día el suelo y los bosques están siendo vulnerables ya que la empresa extrae lo que es la piedra caliza y es lo que está causando mucha controversia, mucha problemática en lo que es lo que es suelos, pues, porque está causando muchos problemas, muchos estraguillos con la siembra que está al lado de los cerros. Bien, Rubén. ¿Tú crees que la tierra se agota, se debilita también? Claro, profesores, con eso de que la tierra se debilita, sí se debilita tanto, porque ahora existen incluso los herbicidas, eso, lo que acá muchos están utilizando la población, por ejemplo, en el tiempo de antes, la producción de café era acá una producción bien importante, más que el arroz, porque el café acá lo que mueve es bastante economía. Y hoy en día la producción del café ya no está produciendo al igual que antes. El suelo está deteriorado y la planta tiende a tener más plagas y a deteriorarse más rápido, a morir. Este, Me escucho, profesor. sí, sí, muy bien, ¿Y Charlie Epiquén está? Charlie. Charlie, ¿está en línea? Ustedes han visto que, a ver, yo le digo, si yo menciono un recurso natural, cualquiera que quiera opinar, que opine. ¿Qué importancia tienen las abejas según los científicos últimamente? Polinizar, profesor, sería polinizar las plantas para que haya una buena producción, ¿no? En lo que es en el campo agrícola. Sí, dicen que son los seres más importantes de la naturaleza, ¿sí? Pues sí, profesor, porque si no existiera, entonces tampoco existieran los frutos, ¿no? O sea, no hubiera producción por ese motivo. Entonces, nuestro agro, nuestros mercados que cosechamos en la chagra, profesor, o sea, no podría haber producción, pues. Pedro Vela, para ir cerrando. Pedrito Vela, ¿quién es? A ver, Pedrito, ¿está conectado? Pedro Vela. ¿Qué pasa con Pedro Vela? ¿No se anima a participar? Pedro Vela. Pedro Vela. Pedro Vela Inipe. Se ha conectado últimamente Alex Martín Santillán. Alex Martín, ¿estás conectado? Sí, lo que pasa es que mi internet está muy lento y se desconectó. Y he vuelto a ingresar y ya puse mi nombre, profesor. Ya, Alex Martín, ¿pero tú has escuchado algo de la clase o no? Sí, los recursos naturales, lo que son la fauna y flora, las guerras por estos recursos que se dieron en el Perú también. Hoy día, para Charlie o Santillán, Alex Martín, para Sí. para Alex Martín, ¿cuál es la importancia de los recursos naturales en estos momentos de pandemia? Bueno, no, es que como vemos ahorita, bueno, los recursos naturales son digamos, uno de los principales, como diríamos, uno de mayor importancia para nosotros, ya que estos recursos nos permiten a nosotros tener alimentación, cuidar nuestra flora y sobre todo la pandemia ahora que ha creado el aislamiento social está dando que estos recursos se puedan, se puedan regenerar, porque últimamente antes de ello se estaban perdiendo estos recursos. ¿Cómo se estaban perdiendo? ¿De qué manera se estaban perdiendo estos recursos? O sea, por el aprovechamiento del hombre, profesor,
ya que muchas veces el hombre, su carácter egoísta, exportaba estos o explotaba estos productos de manera indiscriminada y pues ocasionaba bastantes cambios en el planeta, ¿no? Ya. Entonces, ¿tú crees que una de las situaciones más terribles que ha tenido el hombre es la ambición y el egoísmo? Sí, profesor, en muchas de las veces actúa con su carácter un poco egoísta, ¿no? Por los demás. Ya, y yo les hablaba en antes sobre Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, otro libro Ya. importante que he leído a lo largo de mi vida académica es La enorme maldición de los recursos naturales de José Acosta, ex vicepresidente del Ecuador. Dice, la enorme maldición de los recursos naturales. Dice, José Acosta dice, cuando un pueblo tiene un recurso natural que es codiciado por las transnacionales y por el mercado internacional y por las potencias internacionales, entonces ese pueblo va a sufrir y va a ser prácticamente, entre comillas, digamos, un pueblo desgraciado. Entonces yo digo, Charlie, ¿tú qué opinarías de eso? De por qué Acosta diría que la enorme maldición de los recursos naturales, si los recursos naturales son buenos para el ser humano. Charlie, Charlie, ¿estás copiando? Prende tu micrófono, Charlie. A ver. Charlie, ¿estás hablando? No te escuchamos nada. ¿Tienes algún problema con tu micrófono? Charlie, no te copiamos. No te copiamos nada. ¿Qué tiene tu micrófono? ¿Algún problema tiene tu micrófono? Ah, Encienda su micrófono, profesor. Profesor, su micro, no se le escucha nada. Charlie, desconéctate ese micrófono y habla directamente con la computadora. A ver. A ver ahora. ¿ahora me escucha? Perfecto, ahora sí. Contesta la pregunta. ¿Puede repetírmela? Ah, ya. ¿Qué decíamos? Decíamos que hay obras como Eduardo Galeano, que habla de los recursos naturales, las venas abiertas de América Latina, la enorme maldición de los recursos naturales. ¿Por qué crees que José de Acosta dice que cuando un pueblo tiene un recurso natural
que es codiciado por las grandes potencias o por el mercado internacional, ese pueblo va a sufrir mucho. ¿Por qué crees que habló así José Acosta en su ensayo que tiene sobre la enorme maldición de los recursos naturales? Bien, bueno, yo creo que esa frase o eso, lo que menciona ese dicho autor, se ha demostrado a través de la historia. El hombre, a pasar de los años, se han dado guerras por territorios. Por ejemplo, en el mismo caso de Chile contra Perú, el codiciado Guano de Isla, que simplemente por ese recurso no importaba los derechos ni las mismas personas. Y al final y al cabo se acabaron entre ellos mismos destruyendo. Y eso no simplemente pasó acá en dichoso Perú, sino en otras partes del mundo. Por ejemplo, también, por ejemplo, se puede especificar acá, por ejemplo, Alemania, la guerra, por ejemplo, contra Rusia, por ejemplo, Alemania casi domina casi todo el mundo. Y en esos centros, por ejemplo, también por ejemplo, otro caso sería el petróleo. Es un recurso que la mayoría de los hombres, las grandes potencias, codician. Inclusive por eso, digamos, ese recurso podría llegar a provocar las guerras, como usted bien antes mencionaba, que la tercera guerra mundial tal vez no sería por dinero, sino por los recursos, que en este caso se habla mucho ahora en día, por ejemplo, del agua. Mónica Bruckmann es una peruana que trabaja en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, una investigadora que habla sobre el sistema estratégico de la política de Estados Unidos con respecto a los recursos naturales en Sudamérica y el mundo y el control del recurso hídrico, la situación geopolítica de los recursos naturales en el mundo y en Latinoamérica especialmente, y sobre los intereses de los Estados Unidos para controlar la Amazonía peruana, porque la Amazonía peruana tiene el recurso más importante ahorita, geopolíticamente hablando, que es el recurso agua. No solamente que sirve para la alimentación, sino también para la agricultura. El agua es fuente de energía donde se pueden hacer hidroeléctricas y se pueden sacar energías y que pueden ser grandes negocios para grandes transnacionales también. No se olviden que en el Perú y en Amazonas hay grandes proyectos hidroenergéticos, Chadín 2, etcétera, que pueden ser implementados en un futuro, digo, pueden ser implementados en un futuro, y ustedes pueden entrar a eso, el proyecto Corina, que es el proyecto de las grandes mega hidroeléctricas en Amazonas y en el Perú. A ver, yo quiero que me hable un poquito, ya Charlie ya me habló, Pedro, no lo puedo escuchar a Pedro todavía. ¿Dónde está Pedro? Pedro. Pedro, no hay Pedro. Pero Pedro está en la clase y no me contesta. ¿Por qué? Pedro Vela. Pedro Vela, ¿me está copiando? Yomer Gustavo está en la casa y Yomer Gustavo. Sí, profesor. Ya, Gustavo, ¿qué nos puede decir sobre lo que estamos conversando, sobre los recursos naturales, su importancia, su uso, su conservación? Háblanos un poquito del recurso aire, por favor. Bueno, en pocas palabras, el recurso aire es una pieza fundamental en el hombre, porque en interacción con la naturaleza, por ejemplo, el aire lo podemos obtener de las plantas, de todas las plantas, lo que es necesario para nosotros conservar los recursos naturales, en este caso en el aire sería árboles, ya que también generan las lluvias que limpian el aire y también generan aguas en las fuentes hidrobiológicas. Bien,
Dime, ¿por qué es tan importante y primordial? Mire, el hombre puede vivir 15 o 20 días sin comer. El hombre puede vivir una semana sin tomar agua. Pero sin aire, ¿cuánto tiempo puede vivir? No sé exactamente, pero creo que no pasa de un minuto. Definitivamente no podemos resistir ni dos. Yo creo que 2 minutos nos asfixiamos y morimos. La importancia del aire, de la pureza del aire. ¿Sí? ¿Y quién purifica el medio ambiente? Exactamente, los recursos naturales, en este caso los árboles, la misma lluvia que digo que por eso se genera también para que limpie el aire. Gustavo, la importancia del aire y de las plantas van a purificar el medio ambiente, y principalmente las plantas van a purificar el medio ambiente. Van a absorber el anhídrido carbónico y van a botar el oxígeno, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Sí, la purificación, entonces hay que, importancia de crear, de la conservación de los recursos, de la floresta, de los verdes, también es importante. Primordial, estimado Gustavo. Hurtado, está entrando Hurtado. Hurtado Llames ha entrado a la clase, ¿sí? Hurtado está, Llames. Hurtado Díaz Llames. Me preocupa Pedro Vela que no me contesta. ¿Qué pasará con Pedro Vela? Profesor, en el chat dice Pedro que su internet está mal, algo así. Ah, o no quiere participar, ¿cómo es? Ya, entonces vamos cerrando la sesión, vamos cerrando el conversatorio que hemos tenido hoy. Ha sido una charla entre amigos. Esperamos que los demás compañeros se puedan comunicar, se puedan conectar para el día miércoles en la tarde. Entonces, resumiendo un poco, vamos a ver que los recursos naturales son todos aquellos elementos que se encuentran en la naturaleza. La clasificación en recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Los no renovables son aquellos elementos que el hombre utiliza y se agotan de la naturaleza. Los renovables son los recursos, especialmente todos los del reino animal, del reino vegetal, los recursos florísticos y faunísticos, y los recursos permanentes que están dentro de los recursos naturales renovables, la tierra, el aire, la energía solar, el agua, que son importantes para el desarrollo de las sociedades. Entonces, el hombre a lo largo de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, ha necesitado de los recursos naturales, necesita ahorita y seguirá necesitando en el futuro. Hoy día, al despertarse esta pandemia, podemos suprimir y vivir tranquilos sin fútbol, hemos dicho. Podemos vivir tranquilos sin otras cosas, pero no podemos vivir tranquilos, no podemos vivir contentos si no comemos, si no nos alimentamos, si no tomamos agua, si no nos vestimos también, aunque nos abrigamos, si se puede hacer frío, nos abrigamos. Y todo lo que nos abrigamos viene de los recursos naturales, tanto de la lana como del algodón, etc. Todo lo que está en nosotros es recursos naturales. Mi lentes es recurso, materia prima, ha habido una materia prima, entonces todo. Y entonces todos los recursos agroindustriales son importantes porque esos son los que más nos interesa, porque al transformarlos nos va a dar muchos beneficios económicos. Resumiendo, desarrollo sostenible es el desarrollo que tiene 3 premisas o 3 aristas, vamos a decir, o 3 fundamentos. Crecimiento económico, inclusión social, que los beneficios lleguen a los más pobres, a las clases más necesitadas mediante un buen sistema de educación, de salud, y la sostenibilidad ambiental. Si hay los 3 puntos que estamos mencionando, entonces vamos a decir que hay desarrollo sostenible. Quedamos para conversar, queda trabajo leer los 17 objetivos de desarrollo
sostenible para la Agenda 2030 que está en el Classroom, y el día miércoles comenzamos por orden conversando, dialogando sobre esta agenda de los objetivos del milenio hacia los objetivos de desarrollo sustentable o Agenda 2030, agenda del 2015 al 2030. ¿Sí? Amigos, ustedes saben que los estimo mucho, los aprecio mucho y sigamos pues trabajando en esta nueva forma de trabajar mediante la educación virtual, el sistema virtual, y revisemos bibliografía respectiva sobre los recursos naturales, su importancia de los recursos naturales y qué podemos seguir opinando y viendo. Entren al Classroom y ahí está la agenda y va a estar esta clase. Todo lo que has opinado estará ahí, estará grabada. Dios me lo bendiga y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Nos vemos, profe. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta el miércoles. Se cuida. Corto, profe, próxima clase. Ya salió el profe. Ya se fue, ya. Nos quedamos solitos.